En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La guerra entre Abías y Jeroboam. El año 18 del rey Jeroboam comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Micaía y era hija de Uriel, de Gibea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías partió el combate con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos. Jeroboam se ordenó en batalla contra él con 800,000 guerreros escogidos y valerosos. El discurso de Abías. Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la montaña de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿Acaso no sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David y sus descendientes con pacto de sal? Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se había alzado en rebelía contra su señor. Luego se le unieron algunos hombres fatuos y malvados que se impusieron a Roboam, hijo de Salomón, pues Roboam era joven y pusilánime, y no podía resistirles. Y ahora tratáis vosotros de poner resistencia al reino del Señor, que está en manos de los descendientes de David, porque seáis una gran muchedumbre. Pero tenéis los becerros de oro que Jeroboam os puso por dioses. ¿No habéis expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón y los levitas? ¿No os habéis hecho sacerdotes a la manera de la gente de los demás países? Cualquiera que viene con un novillo y 7 carneros y pide ser consagrado es hecho sacerdote de los que no son dioses. Cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven al Señor son los descendientes de Aarón, igual que los levitas en su ministerio. Cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos al Señor y tenemos el incienso aromático. Las filas de pan están sobre la mesa pura y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Pues nosotros guardamos el ritual que el Señor nuestro Dios, en tanto que vosotros le habéis abandonado. Dios está con nosotros y va a nuestra cabeza, junto con sus sacerdotes y las trompetas del clamor, para lanzar el grito de guerra contra vosotros, israelitas. No hagáis la guerra contra el Señor, Dios de vuestros antepasados, porque nada conseguiréis. La batalla. Entretanto, Jeroboam había hecho dar un rodeo para poner una emboscada y atacarles por detrás, de manera que él estaba frente a Judá, pero la emboscada a espaldas de estos. Al volver, Judá, la cabeza, vio que se presentaban combate de frente y por detrás. Entonces clamaron al Señor, y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Al lanzar el grito de guerra, los hombres de Judá desbarató Dios a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de sus hombres. Los israelitas huyeron de los judaítas, pero Dios los entregó en sus manos.
Abías y sus tropas les causaron una gran derrota. Cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Los israelitas quedaron entonces humillados, mientras que los judaítas prevalecieron por haberse apoyado en el Señor, Dios de sus antepasados. Fin del reinado. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Yesaná con sus aldeas, Efrón con sus aldeas. Jeroboam ya no tuvo fuerza en los días de Abías, pues el Señor le hirió de muerte. Abías, en cambio, se fortaleció, tomó 14 mujeres que le dieron 22 hijos y 16 hijas. El resto de lo relativo a Abías, sus hechos y sus acciones están escritos en el Midras del profeta Ido. Abías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Asa. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años. Piedad y prosperidad de Asa. Asa hizo lo que el Señor su Dios consideraba bueno y recto. Suprimió los altares del culto extranjero y los altos, rompió las estelas y abatió los cipos, y mandó a Judá que buscase al Señor, Dios de sus antepasados, y cumpliese la ley de los mandamientos. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los altos y los altares de incienso, así que el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz, porque aquellos años nadie le declaró la guerra, pues el Señor le había concedido tranquilidad. Dijo a los judaítas: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país está a nuestra disposición. Como hemos buscado al Señor nuestro Dios, Él nos ha concedido paz por todas las partes. Edificaron, pues, y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaban paves y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que portaban escudos y eran arqueros. Todos eran esforzados guerreros. La invasión de Serag. Salió contra ellos Serag, el nubio, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Meresá. Asa le salió al encuentro y se pusieron en orden de batalla en el valle de Sefatá, junto a Maresá. Asa invocó así al Señor su Dios: solo tú, Señor, puedes ayudar entre el poderoso y el desvalido. Ayúdanos, pues, Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Señor, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti hombre alguno. El Señor derrotó a los nubios ante Asa y Judá. Los nubios emprendieron la huida, pero Asa y la tropa que lo acompañaba los persiguieron hasta Gerar. Los nubios cayeron hasta no quedar nadie con vida, pues fueron destrozados por el Señor y sus huestes. Se recogió un botín inmenso. Batieron todas las ciudades de los alrededores de Gerar, porque el terror del Señor cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, pues atacaron las majadas y capturaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén. La profecía de Asirias y la reforma religiosa. El Espíritu de Dios se apoderó de Azarías, hijo de Oded, que salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme vosotros, Asa, y todos los de Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Si le buscáis, se dejará hallar de vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Durante mucho tiempo, Israel estará sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley.
Mas cuando en su angustia se vuelva al Señor, Dios de Israel, y le busque, Él se dejará hallar por ellos. Por entonces no habrá paz para la gente, sino grandes terrores que se apoderarán de todos los habitantes de los países. Chocarán pueblo contra pueblo y ciudad contra ciudad, porque Dios los conturbará con toda suerte de aflicciones. Vosotros, pues, esforzaos y que no se debiliten vuestras manos. Vuestras obras tendrán recompensa. Al oír Asa estas palabras y estas profecías, cobró ánimo e hizo desaparecer los monstruosos abominables de todo el país de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y restauró el altar del Señor que estaba delante del vestíbulo del Señor. Congregó a todos los de Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón, que habitaban entre ellos. Muchos israelitas se habían pasado a Asa, al ver que el Señor, su Dios, estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron al Señor sacrificios del botín que habían traído, 700 bueyes y 700,000 ovejas. Luego, mediante un pacto, se obligaron a buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo su corazón y con toda su alma, y decidieron que todo aquel que no buscase al Señor, Dios de Israel, moriría, fuera pequeño o adulto, hombre o mujer. Juraron pues al Señor en alta voz, con gritos de júbilo y al son de trompetas y cuernos. Todos los judaítas se alegraron de tal hecho porque habían prestado el juramento de todo corazón y habían buscado al Señor con plena voluntad. Por eso Él se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. Otras actividades de Asa. El rey Asa llegó a retirar a su madre Maaca la función de gran dama, por haber hecho un objeto abominable para Aserá. Asa abatió este objeto abominable, lo hizo pedazos y lo quemó en el torrente Cedrón, pero no abolieron los santuarios de los altos que había en Israel, aun cuando el corazón de Asa fue íntegro mientras vivió. Introdujo en el templo del Señor las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias, plata, oro y utensilios. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Guerra contra Baasa. El año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá, para impedir las idas y venidas de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, con este mensaje: existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y el tuyo. Te envió plata y oro para que rompas tu alianza con Baasa, rey de Israel, y se aleje de mí. Ben-Hadad atendió la petición del rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistó Iyón, Dan, Abel, Mayín y todos los depósitos de las ciudades situadas en Neftalí. Cuando se enteró Baasa, suspendió las obras de Ramá e interrumpió los trabajos. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y maderas que Baasa había empleado para la construcción y con ellas fortificó Gebea y Mizpa. En aquel tiempo, el vidente Yananí fue donde Asa, rey de Judá, y le dijo: por haber recurrido al rey Aram y no haberte apoyado en el Señor tu Dios, ha escapado de tu mano el ejército del rey Aram. Ya viste que los etíopes y los libios forman un ejército numeroso con carros y una muchedumbre de hombres de carro. Y sin embargo, por haber puesto tu confianza en el Señor, Él los entregó en tu mano,
porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón íntegro para con Él. Has procedido neciamente en esto, y por eso, de aquí en adelante, tendrás guerras. Irritóse entonces Asa contra el vidente y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. En esa época también maltrató Asa a varios del pueblo. Fin del reinado. Estos son los hechos de Asa, los primeros y los postreros, y están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó al Señor, sino a los médicos. Asa reposó con sus antepasados. Murió el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en el sepulcro que se había construido en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho lleno de bálsamo, de aromas y de un ungüento preparado según el arte de los perfumistas, y le encendieron una hoguera enorme.